Hola, ¿qué tal? Ante la llegada de los próximos comicios electorales, seguimos con la ronda de candidatos y candidatas a la alcaldía de San Sebastián y en esta ocasión contamos con la presencia de Juan Carlos Izaguirre de EH Bildu. Juan Carlos, ongi etorri. Eskerrik asko. Bienvenido a Radio Donosti Teledonostia. Tenemos muchas ganas de conocer cuál es la propuesta vuestra para los próximos 4 años. Vamos a recordar que para ti no es ajeno el ayuntamiento y si te parece vamos a contar a la audiencia de Radio Donosti y de Teledonostia, por supuesto, que eres licenciado en Medicina por la Universidad del País Vasco, médico de cabecera, vocacional, desde toda la vida, ¿verdad? Has ocupado el cargo de alcalde de la ciudad de San Sebastián desde junio de 2011 hasta junio de 2015, tras la victoria de Bildu en las elecciones municipales de mayo de 2011. Actualmente desempeñas la tarea política en las Juntas Generales de Guipúzcoa por Donostialdea. ¿Y qué te empuja a volver a la alcaldía de la capital guipuzcoana? Bueno, yo creo que aunque dejé la alcaldía en el 15 y volví a mi trabajo como médico en Rentería, nunca he dejado de seguir la actualidad donostiarra y estoy preocupado, como mucha gente en Donostia, pues por la deriva que está tomando la ciudad. Y yo creo que, bueno, mi experiencia también de alguna manera puede valer para intentar enderezar esta dirección que ha tomado la ciudad y volver a hacer un esfuerzo para que Donostia sea una ciudad viva, en la que las y los donostiarras se sientan protagonistas en el día a día, puedan vivir en Donostia, puedan realizar su proyecto de vida en Donostia y puedan vivir bien en Donostia. Yo creo que es importante esto y, bueno, desde mi responsabilidad de alguna manera y con el apoyo de las bases de EH Bildu, pues me vuelvo a presentar con mucha ilusión y convencidos de que nuestro mensaje llega a la ciudadanía y de que se nos va a dar la oportunidad de intentar mejorar esta ciudad. Por tus palabras siento yo que el balance no es demasiado positivo, el de esta última legislatura. No, nosotros hemos hecho un programa y hacemos una oferta a la ciudadanía basada en un diagnóstico que pensamos es compartido por la mayoría de donostiarra. De alguna manera, Donostia los últimos años está perdiendo su manera de ser, su idiosincrasia. Hay gente que te dice que se siente extraña en su propio barrio y yo creo que esto es debido a una serie de decisiones políticas que se han tomado y como consecuencia la evaluación no puede ser positiva. Yo creo que hay gente que ha tenido que incluso desplazarse de Donostia para vivir en otros sitios, la juventud no puede emanciparse aquí, el turismo con todas las ventajas que tiene pues ha estado desgobernado de alguna manera, como consecuencia ha tenido que parte de la ciudadanía se siente perjudicada, hay asuntos de movilidad que no se han transmitido correctamente, pienso que hay una deriva en la que no se sabe muy bien qué decisiones se quieren tomar y todo esto genera una sensación de que estamos perdiendo ciudad y nosotros queremos recuperar a Donostia y trabajaremos para ello. Y hemos identificado cuáles son los retos, pero también hemos puesto encima de la mesa cuáles son las soluciones y las salidas a este momento que tenemos ahora. Nosotros hemos recogido en los últimos días, han sido oyentes y espectadores los que nos han transmitido de alguna manera cuáles son sus principales preocupaciones y sí que es verdad que unas se repiten más que otras. El día a día, en materia de conducción, y hablamos de tráfico en este momento por la ciudad, está siendo para muchos donostiarras realmente un quebradero de cabeza. ¿Qué hacemos con el tráfico en la ciudad, Juan Carlos? Yo creo que lo primero que hay que hacer cuando vienen cambios importantes, además marcados por Europa, es planificar qué se quiere hacer pues, con los agentes implicados y también con la ciudadanía en general. Y las primeras decisiones que se han tomado no han sido ni consensuadas, ni comentadas, ni trabajadas, ni con Debus, ni con Rural Debus, ni con los taxistas, ni con pues, agentes como podría ser el Real Automóvil Club o Cadapié o la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, la sensación es que se han tomado decisiones imprevistas y sin saber muy bien hacia dónde. Yo creo que lo que está claro es que si seguimos las directrices europeas, el peatón cada vez va a tener más protagonismo en la ciudad, aquí y en todas las ciudades. No hay más que ver la evolución que está teniendo en las ciudades más modernas de Europa, la bicicleta también y el transporte público también. El tráfico rodado pues tiene que disminuir en el centro de la ciudad, yo creo que eso va a ser una realidad y para eso hay que tomar decisiones valientes, pero ya lo he dicho antes, acordadas con todos los sectores. Nosotros pensamos que una importante va a tener que ser que los parkings rotatorios del centro de la ciudad, pues poco a poco, tengan menos plazas rotatorias y se utilicen esas plazas que quedan vacías en esos parkings, pues tanto para bicicletas, por ejemplo, como para utilizarlas como centro de reparto de
de mercancía para la hostelería o para el comercio, como para parking de residentes, de tal manera que vaciemos en superficie de coches de residentes y podamos ganar espacios pues, para la ciudadanía, para la convivencia mucho más amable en el centro de la ciudad y en el centro también de algunos barrios que quedan en la periferia y que a veces nos tienen en cuenta cuando se habla de movilidad. Y para esto es muy importante una apuesta que hace H. Bildu. Pensamos que el eje del Urumea, que apostamos por ella en el 11-15, va a coger un protagonismo especial en los próximos años, va a convertirse en un sitio reordenado y atractivo para todas y todos los donostiarras y para quienes nos visiten, pero también planteamos una modificación en la variante, convertirla en una avenida amable que comunique los dos lados de la variante, que tenga acceso a los barrios que atraviesa la variante, que se ganen espacios para 60 hectáreas, se ganan de terreno público para equipamiento y servicios para diferentes barrios, pero además desde el punto de vista de movilidad conectaría el este con el oeste de manera directa, sin pasar por el centro de la ciudad, con paradas en diferentes barrios, paradas de transporte público, 15 kilómetros de Bidegorri que podría facilitar la conexión por bicicleta entre estos barrios, 15 kilómetros de paseos para peatonales y 3 parques disuasorios en Añorga, en Alza y en Inchaurrondo, que posibilitarían que la gente que viene a visitarnos pues aparque en esos parques disuasorios y fortaleciendo el transporte público y viene al centro de la ciudad pues en transporte público. Los cambios van a ser importantes, pero insisto, lo primero, esto hay que consensuarlo con los sectores más implicados y con la ciudadanía en general, que al fin y al cabo todos y todas estamos afectados ante cualquier cambio en la movilidad en la ciudad. Hablabas al principio precisamente de la dificultad que tienen los jóvenes para emanciparse en San Sebastián y en esta ocasión te escuchábamos hablar de la posibilidad de construir 7.000 viviendas para garantizar el derecho básico a tener un hogar. Lo decías el otro día, ¿verdad? Sí, nosotros pensamos que los datos son sorprendentes y de verdad incluso dramáticos. 3.400 jóvenes han ido a vivir fuera de Donosti estos últimos años. Estamos hablando del 10-12% de los jóvenes de donostiarras. Hay zonas en Donosti que la gentrificación, esto es tener que abandonar tu casa para ir a vivir a otro barrio o a otro pueblo, llega al 20-25% de la población en algunos puntos. Y esto es debido pues, a decisiones políticas que se han tomado también desde el ayuntamiento. Nosotros pensamos que para hacer frente a esto hay que tomar decisiones valientes y en dos frentes. Uno es sobre lo que está construido. Hay más de 1.000 viviendas vacías en Donosti que tienen que pasar al mercado de alquiler. Tenemos herramientas legales para poder hacer esto. Y luego también ha habido un encarecimiento del alquiler en la ciudad, de la venta también, pero del alquiler también, de hasta el 40-45% en los últimos años, y esto hay que frenarlo. Entonces yo creo que teníamos una ley que no se ha querido aplicar los últimos años, que es el Parlamento Vasco en 2015, y vamos a tener ya una ley aprobada en Madrid, que es la Ley de Vivienda, que se ha acordado entre ERC, Bildu y el Gobierno de España, en la que va a permitir topar los precios de alquiler, va a permitir controlar de alguna manera los fondos buitres que tanto daño han hecho también en Donosti y además va a dificultar los procesos de desahucio. Yo creo que la apuesta tiene que ser importante en este aspecto, pero también en el de crear nueva vivienda, como has mencionado. Contemplamos 5.000 nuevas viviendas en terrenos ya muy bien identificados, en zonas degradadas o nuevas oportunidades, como pueden ser los cuarteles de Loyola, y también identificamos otras 2.500 a lo largo de los terrenos que ganaremos en la variante una vez que hagamos la transformación en avenida amable dentro de la ciudad. Estas viviendas sí que hay que apostar porque sean viviendas protegidas de alquiler mayoritariamente. Hasta ahora las que se hacen son las protegidas el mínimo que exige la ley, pero no se va más allá. En Chomin en su día, de ese 40% que exige la ley, hicimos un salto al 70% que de todas las viviendas fueron protegidas y de alquiler, y es lo que pretende hacer Bildu. Y además tienen que ser desarrollos que no solo se limiten a crear viviendas, sino que vayan acompañadas de los servicios y equipamientos y la accesibilidad necesaria para esos nuevos núcleos que se van a crear. Y siempre pensando que tiene que ir también acompañado de actividades económicas que mantengan vivo ese nuevo barrio y no sea un barrio dormitorio simple. Entonces, las viviendas que están ya construidas se puede intervenir, no se ha querido intervenir, se puede intervenir y intervendremos. Además, nombraremos Donostia ciudad tensionada, que nos abrirá otras posibilidades. Y sobre la vivienda nueva, vivienda protegida y de alquiler, y además reservando un porcentaje hasta el 20% para las y los jóvenes donostiarras.
y que sean núcleos y barrios vivos con los servicios y equipamientos necesarios. Vamos a hablar de seguridad, que es otro de los puntos que ha destacado también en la ciudadanía en estos últimos tiempos. Hay quien tiene sensación de inseguridad y es curioso porque en San Sebastián, es verdad, en Donostia no hemos tenido esa sensación, ¿no?, de pues ir por la calle y tener temor que se plantea desde H. Bildu para paliar los efectos de estas sensaciones que tenemos la ciudadanía. Sí, bueno, una cosa son las sensaciones, otras son los datos, que a veces no coinciden. Donostia es una ciudad bastante segura, pero es verdad que han sufrido cosas muy graves en esta ciudad últimamente. Y yo creo que el tema de seguridad, bueno, por un lado hay que entender la seguridad como algo muy amplio, más allá de las noticias que pueden salir esporádicamente en la prensa. Entendemos que cualquier gobierno tiene que ser garante de asegurar a una persona desde que nace hasta que muere, pues que va a tener los servicios necesarios, pues de cuidados, de atención, de educación, que cuando se le contrate sea un contrato digno, que cuando tenga que ser cuidada se le haga un cuidado digno. Pero también entendemos que la seguridad tiene que ser que si tú pasas por la calle y quieres salir un día pues de fiesta, pues no tengas que estar atemorizado, atemorizada. Las mujeres que pueden salir por donde quieran y cuando quieran y donde quieran, no se quieren ir solas, con total seguridad. Y para eso pues hay que poner los medios necesarios. Yo pienso que hay aquí como un error de concepto. Se piensa que la seguridad la garantiza mejor la derecha política, y yo pienso que históricamente y realmente la izquierda siempre se ha preocupado muy mucho de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que cuando hay actitudes antisociales en una comunidad, de alguna manera hay que actuar sobre esas actitudes, sobre esas personas, y para ello hay que poner todos los recursos necesarios. Los recursos pueden ser pues, una guardia municipal, que no tengo ningún reparo en decir que si hace falta hay que ponerla. Eso sí, pensamos que la guardia municipal, hay que pensar en una guardia municipal mucho más cercana a la ciudadanía. Yo creo que la guardia municipal la tenemos que llegar a ver como pues, un aliado para estar mejor en la calle, más contento. Una guardia municipal que conozca tu barrio, que conozca tus calles, que conozca a su gente, y que la gente conozca a esos agentes de la guardia municipal y se generen unos ámbitos de confianza que faciliten que cualquier conducta antisocial pues pueda ser arreglada de manera pacífica, si puede ser, y si no, pues tomando las decisiones pertinentes y aplicando la justicia. Vamos a pasar al capítulo de turismo, un poco controvertido en estos últimos tiempos, aunque tenemos que partir del punto de vista de que San Sebastián, Donostia, siempre ha sido una ciudad turística desde épocas inmemoriales. Y de hecho, además, dicen muchos que incluso el turismo surgió aquí, cuando empezaron a venir la aristocracia con los baños de ola. A día de hoy, lo cierto es que hay ciudadanos donostiarras que se ven un poquito abrumados. Sí, yo lo primero voy a decir que yo soy muy turista. Últimamente, desde la pandemia, he viajado poco, pero me ha encantado conocer otras culturas, otros lugares. Y me encanta cuando voy a cualquier sitio pues que me traten muy bien y poder volver a casa pues hablando bien del sitio que he visitado, ¿no? Y yo creo que esto es a lo que tenemos que aspirar también de quienes nos visitan, pues que estén aquí encantados y que cuando vuelvan a su casa hablen bien de Donostia y hablen bien de Euskal Herria en general, de nuestra cultura, de nuestra manera de ser, de organizarnos. Y es verdad que igual que hay que cuidar al turista y hay que cuidar al sector turístico, que es el primer contacto que tiene esa persona que viene de visita con esta ciudad, también hay que cuidar, como no, pues a la donostiarra y al donostiarra. Hay una definición que es la reconocida a nivel internacional de turismo sostenible, que entre otras cosas dice que el crecimiento del turismo no puede ser nunca a costa de que se sienta perjudicado el medio ambiente o el medio urbano o las personas que viven en ese entorno, ¿no? Y en Donostia está pasando que hay personas y entornos que sí que están en este momento perjudicados por el crecimiento, cómo se ha producido ese crecimiento. Entonces, al turismo hay que decirle sí, pero ¿a qué tipo de turismo? Y nosotros cuando se habla de turismo sostenible, todo el mundo habla de lo mismo, creo que hay que recapacitar un poquitín sobre qué quiere decir el turismo sostenible. Nosotros el objetivo tenemos claro, el objetivo tiene que ser gobernar este sector que ha estado desgobernado en los últimos años y conseguir que la ciudadanía y el turista pues, convivan amablemente y que ninguno se sienta perjudicado pues, por el crecimiento o por las decisiones que se toman respecto al otro. Claro, ha habido barrios, sobre todo unos barrios concretos, muy afectados. En este momento está declarada zona saturada la parte vieja. Nosotros apostamos por declarar también zona saturada Gros, al Antiguo y el centro, lo que llamamos el eje de la costa de alguna manera. Y en estas zonas lo primero que hay que hacer es compensar de alguna manera ese perjuicio que han tenido. Yo creo que para eso
lo más importante es que se vuelvan a sentir quienes allí viven protagonistas en su barrio y que las decisiones que se toman desde los ayuntamientos, en este caso, pues estén pensados en ellos, que lo noten así, ¿no? Y ver qué carencias han surgido, de equipamientos, de servicios, y responder adecuadamente a todo ello. Por otro lado, pensamos que la moratoria de hoteles, que ahora parece que el gobierno se ha dado cuenta que después de las 50 licencias que es necesaria, nosotros lo reclamábamos mucho antes, pensamos que hay que extenderla también, hay que llegar a barrios como Eguía, Inchaurrondo, Ibaeta Antiguo en su totalidad, incluso Amara, y pensamos además que los pisos turísticos tienen que volver a la primera planta y hacer, igual que se hace una limitación vertical que proponemos, que se haga una horizontal de tal manera que no pueda haber pisos turísticos pues, en todos los portales uno detrás de otro y marca unas distancias mínimas. Por otro lado, pensamos que es muy importante actualizar las normativas existentes que suelen crear conflictos, estoy hablando de terrazas, de ruidos, de basuras, de mil cosas, y adecuarlas al momento actual e incluso crear nuevas normativas que pueden ser necesarias, como es el caso de los grupos de turistas con guías, en el que a veces, pues por el volumen que adquieren, el ruido que organizan, incluso por la información que dan, yo creo que hay que regularlo de alguna manera. Yo creo que la gente que vuelve de Donostia a su casa tiene que irse con una información sobre nuestra historia, nuestra cultura, es real, y a veces pues ves mensajes que no tienen nada que ver con la realidad. Y bueno, el objetivo yo creo que es, además de todo esto, crear unos núcleos atractivos también en la ciudad, que no tenemos por qué centrar toda la oferta pues en 3-4 barrios, que es lo que existe en la actualidad. Pienso que a lo largo del Urumea, a lo largo de esa transformación de la variante, se generarán, y existen ya, sitios atractivos en la ciudad que se puede ofertar al turista para diversificar un poquitín y no se concentre en un sitio. Incluso fuera de Donosti, yo creo que estamos en la mitad de Euskal Herria y hoy en día coger el coche y en media hora, en una hora, te puedes ir a cualquier pueblo de Guipúzcoa, de Álava, de Iparralde, de Navarra o de Vizcaya, ¿no? Y esa es la apuesta que hacemos nosotros y es normal que la gente sienta eso y está justificado incluso con los datos que da el propio ayuntamiento. Ten en cuenta que 2/3 de las donostiarras dicen que ya está bien, que ha llegado a un punto del turismo que no puede crecer más. El 84% de la gente que vive en Oviejo dice que hay que tomar medidas urgentes para compensar lo que han sufrido. Más de la mitad de las donostiarras y de los donostiarras dicen que no van ya a la parte vieja porque ese barrio ya no lo identifican como lo que ellos han vivido como parte vieja. Y encima, en los informes que hace el ayuntamiento, te dicen claramente que el turismo está afectando de manera negativa en los precios de la vivienda, tanto en alquiler como en venta, ¿no? Hay que controlar, hay que gobernar el turismo y nuestro compromiso es que así lo haremos. Regular, en definitiva. Diversidad cultural es otro de los temas que ponemos sobre la mesa en esta ocasión. Es un departamento que me consta que se creó bajo su mandato y es verdad que bueno, la ciudad cada vez más diversa, más personas de todo tipo. Y bueno, pues esto supone un enriquecimiento, pero también, bueno, me imagino que necesitará unas políticas también de ejecución, de elaboración a todos los niveles. Sí, y esto también pues es una cosa que llega para quedarse y para ir creciendo. Yo creo que hay que vivirlo como una oportunidad y como un enriquecimiento de la ciudad, ¿no? Diferentes culturas, diferente gente, y yo creo que esto pues, nos hace mejores, nos debería hacer mejores. Y para esto creemos que es fundamental y en el 11-15 pusimos una dirección al ayuntamiento que se llamaba Diversidad Cultural y que se encargaba de alguna manera recibir a toda la gente que venía a Donosti por primera vez. Se hacía un recibimiento además en el salón de plenos en el que se les explicaba los servicios que existían en la ciudad, tanto a nivel municipal como de otras instituciones. Se les explicaba también en qué barrio vivían, las infraestructuras que existían en ese barrio, las asociaciones que existían. Se les animaba a participar en asociaciones, en reuniones con el ayuntamiento. De alguna manera se quería que según llegaban se sintieran bien acogidos y encima que queríamos construir ciudad pues, con ellas y con ellos, ¿no? Yo creo que la apuesta va por ahí. Yo creo que en estos tiempos en los que se intenta identificar la migración con cosas negativas, hay que darle la vuelta y plantear la migración como algo positivo. Y yo creo que lo hicimos. Ya sabemos que luego esa dirección pues, ha perdido mucha fuerza en los últimos años también y queremos corregir esto. Y nosotros apostamos por una Donostia diversa en la que entre todas y todos hagamos ciudad. Vamos a hacer una última parada en el barrio Donostiarra de Altza, el más numeroso. Hacemos un guiño también a nuestros seguidores de altzatv.com. Y en esta ocasión, ¿qué proyectos tenemos pensado para los alzatarras?
Yo creo que Altza es una zona, y Ekialde en general, no ha sido bien tratada durante muchos años. Yo creo que desde la anexión obligada a Donostia en la época del franquismo, los desarrollos urbanísticos han sido totalmente desequilibrados. Yo creo que han traído muchos problemas urbanísticos, pero eso suele traer también problemas convivenciales y sociales. Y yo creo que para darle la vuelta a esto es muy importante, sobre todo, contar y trabajar con las y los alzatarras. Porque estas cosas no se hacen con una varita mágica, llego yo y no sé qué planteo, pero sí que hay cosas que tenemos encima de la mesa y que creo que hay que ponerlas para el debate y para compartir con ellas y con ellos, ¿no? El Distrito del Este, que se aprobó y se está trabajando, tiene sus ventajas, pero no se ha utilizado todo el potencial que tiene esa herramienta. Pensamos que ese Distrito del Este tiene que tener muchísima más autonomía para poder hacer cosas sin tener que pasar por el filtro del ayuntamiento, con un control anual o lo que sea, pero con una autonomía mucho más amplia, con un presupuesto también. Y luego pienso que la base de lo que hay que trabajar en Altza es que todo lo que ha perdido estos años, hay cosas que no se pueden recuperar. Cómo se hizo urbanísticamente Altza es muy difícil corregirlo, pero sí que es verdad que hay zonas que se pueden considerar ya degradadas, y sin embargo hay que revitalizarlas, pensando en las necesidades y carencias que hay en este momento en Altza. Atender a lo que nos están diciendo allí y sobre eso actuar. Por ejemplo, hay zonas que eran polígonos industriales, zonas industriales que han decaído. Yo creo que hay que recuperar actividades económicas en esta zona. Un ejemplo claro pues la zona de Chingurri en Larracho. Yo creo que viene muy bien además con la conexión que queremos de la transformación de la variante, porque tendría un acceso directo tanto a Altza como Chingurri por esta zona. Y esa actividad económica tiene que ir acompañada de esos servicios y equipamientos que no tienen y son necesarios en esta zona de la ciudad. Hay mucho por hacer, pero también es verdad que si Altza ha estado algo abandonado, ha mantenido ese espíritu de pueblo, pues porque mucha gente en Altza ha sabido organizarse y ha sabido mantener el tono vital de toda esa zona. Y con ellos y con ellas hay que contar para decidir ahora también cómo lo vamos a hacer para que cojan un protagonismo que ha perdido igual los últimos años. Llegamos al final de la entrevista, pero sí que si te apetece pedir el voto a la ciudadanía, tienes tu cámara, los micrófonos de Radio Donosti, aurrera, nire zunean. Bueno, pues nosotros decir que pensamos que Donostia poco a poco ha perdido su idiosincrasia, su manera de ser, que poco a poco las y los donostiarras han perdido el protagonismo, se han sentido incluso extraños y extrañas en su barrio y que han tenido dificultades incluso para quedarse a vivir en Donostia y para quedarse a vivir de una manera bien, a gusto en Donostia. Pienso que la desconexión que ha habido con el gobierno estos últimos años hay que corregirla, hay que volver a trabajar con la gente y hay que conseguir resucitar Donostia y que todas y todos nosotros nos sintamos otra vez, pues eso, protagonistas en la ciudad y que las cosas que se hacen pensando en nosotros y que somos parte de esta maravillosa ciudad. Eskerrik asko Juan Carlos Izaguirre etortzeagatik eta sorte on. Vale, zuei eta agur arte. Beste bat arte, agur.